La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Jueces 7. El capítulo anterior nos informó de la trágica situación de Israel bajo la opresión de sus parientes madianitas, el reclamo profético de Dios por la apostasía y el llamado del Señor a Gedeón para organizar las fuerzas israelitas contra Madián. El capítulo de hoy nos conecta con lo anterior mencionando el apodo que se ganó Gedeón, Jerobaal, contienda Baal contra él. Por otro lado, la primera palabra hebrea de este versículo habla de otra virtud de Gedeón, madrugar. Así que ya tenemos al líder con sus hombres ubicados en una posición estratégica desde donde podían contemplar el enjambre de madianitas al norte. ¿Te imaginas a Gedeón y su ejército improvisado contemplando aquella multitud de hombres con sus resplandecientes armaduras? Cuánto pavor provocaba el grandísimo ejército enemigo, pero los israelitas tenían algo mejor, tenían a Jehová como su capitán, pero este capitán divino cree que los 32,000 hombres de Gedeón son muchos, de tal manera que pide a Gedeón que mande a sus casas a los que tienen miedo de enfrentar al enjambre de langostas. ¿Quién no iba a temer ante tan gigantesco enemigo? Dios conoce tus miedos, Él sabe tus peores debilidades, pero ¿lo conoces tú a Él? ¿Sabes de lo que es capaz su ilimitado poder? Al estar en el frente de las batallas del Señor, el miedo significa en realidad falta de fe. ¿Estás dispuesto a quedarte sin ninguna garantía que no sea la presencia de Dios? La siguiente mañana, al pasar lista, solamente habían quedado 10,000. Pero el Altísimo dice que todavía son muchos y solicita una última prueba para seleccionar únicamente a los mejores. Los que se arrodillaron y despojaron del equipaje para disfrutar a sus anchas del agua fueron puestos aparte, y los que tomaron agua rápido y volvieron al puesto del deber inmediatamente fueron solo 300. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente cada uno a su lugar, según dice el verso 7. Habiendo visto desde la montaña el inmenso ejército enemigo, si yo hubiera quedado entre los 300, quizá hubiese deseado en ese momento haber quedado en el grupo que volvió a casa. Aquella noche esos 300 se abrazaron, oraron y decidieron combatir hasta la muerte por Jehová y por Gedeón. Al otro día les informan que no marcharán juntos, sino que irán en 3 grupos más pequeños a la batalla. Espantosa estrategia, pero ¿alguna vez se ha equivocado Dios? Algunos tienen miedo de hablar de grupos pequeños en la iglesia de hoy, porque piensan que se debilitará la iglesia al dividirla. Pero aquel que contempla todo el panorama desde arriba sabe mejor qué nos conviene. Los 3 pequeños escuadrones de 100 lograron el propósito divino, una victoria decisiva contra los madianitas. Así, seguir los planes de Dios siempre dará mejores resultados. Dios sabía lo que estaba haciendo y ya conocía el final desde el principio, pero Gedeón, ¿cómo se sentiría al ver que menos de la 10ª parte del pequeño ejército que había reunido fue aprobado por Dios? Leyendo el corazón de Gedeón, el ángel de Jehová lo conduce a una confirmación más de la victoria. Lo lleva a escuchar el sueño de un soldado enemigo y la interpretación a favor del ejército santo. Dios siempre va un paso adelante de nosotros. Si lo necesitas, fortalecerá tu fe antes de enfrentar al enemigo. Por último, debemos considerar que si la cantidad de soldados era ridículamente pequeña, las armas que ordenó el soberano de Israel que utilizaran fueron más ridículas a los ojos humanos. ¿Te atreverías a marchar contra un numeroso ejército armado hasta los dientes, llevando contigo solamente una vasija, una lámpara y una trompeta?
Eso fue precisamente lo que hizo Gedeón y sus hombres. Se necesita mucha fe para obedecer a Dios en lo que parecía ante toda lógica humana una tremenda locura. ¿Tenemos la fe para hacer lo que Dios dice y de la manera que Él dice sin cuestionarlo? Si es así, prepárate para ver la gloria de Dios. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.